Hola a todos y bienvenidos a De Arte. Con este video voy a tratar de inaugurar una sección nueva del canal, donde empezaré a hablar de economía. Esto no será una biografía de los autores tratados en cada video, aunque puede existir ciertos elementos contextuales, sino más bien el pensamiento económico que propone cada uno. Sin más para aclarar, comencemos. Adam Smith fue un economista escocés que vivió en pleno siglo XVIII, entre 1723 y 1790. En este contexto, hablando muy a grandes rasgos, centrándonos en el panorama más general, puede decirse que los cambios vividos por Smith son muy grandes. En el Reino Unido y luego en gran parte de Europa, se experimentan grandes cambios que luego serán reconocidos bajo el título de Revolución Industrial. Hay un movimiento notorio de personas que migran del campo a la ciudad. Justamente es la ciudad la que se convierte en el centro de producción. Empiezan a emerger las fábricas grandes y con ello todo lo que supone la producción en masa, siendo tal vez el cambio más notorio lo que se conoce como división del trabajo. La sociedad se va transformando muy rápidamente. La etapa feudal de la Europa de aquellos tiempos, salvo con algunas pocas excepciones, va quedando atrás y se conforma un nuevo espacio de intercambio de lo producido que dará paso a los tiempos que hoy conocemos, el mercado. Como nombré hace unos momentos, uno de los cambios más grandes es el de la división del trabajo. ¿Pero qué es esto? Básicamente, como su nombre lo indica, es la división del proceso de producción en varias etapas. Esto quiere decir que cada trabajador se va a dedicar a una tarea específica y de esta forma se acelerarán tanto los tiempos de producción como la cantidad producida. Sin embargo, también hay ciertos problemas asociados a la división del trabajo, y esto es que, a simple vista, podemos notar que se deja de lado la producción más artesanal y de familia, propia del feudalismo, donde una persona conoce bien su trabajo, cómo realizarlo en su totalidad y poder así vivir de este. Supongamos, por ejemplo, un artesano que fabrica mesas. Conoce todo el proceso y sabe hacer todo lo necesario para fabricarla. En este nuevo panorama con la división del trabajo, quizás la fábrica en sí puede realizar mesas, pero un trabajador solo no sabría cómo realizarla en su totalidad, ya que uno puede encargarse de hacer solo patas de mesa durante toda su vida, otros clavo, otros pegamento y así sucesivamente. Esto quiere decir que el trabajador depende sí o sí de la fábrica, no puede vivir del producto de su propio trabajo, ya que no sabe hacer mucho más que una sola tarea. Adam Smith ve a la división del trabajo como algo muy positivo y su ejemplo clásico es el de una fábrica de alfileres, donde aplicando estos nuevos métodos se pueden incrementar por mucho la producción. Antes de terminar con todo el contexto, quisiera nombrar también cuáles son las influencias en el pensamiento de Adam Smith a la hora de formular sus teorías económicas. Smith se encuentra atravesado por varias perspectivas. Dentro de ellas podemos nombrar a la filosofía newtoniana, queriendo de esta manera encontrar, a través de observaciones y experimentos, leyes que respondan al comportamiento de la naturaleza. Sin embargo, también está influenciado por la teología natural, donde todo orden siempre va a estar bajo la órbita de Dios, digamos, en el último o el primero de los casos, dependiendo cómo se quiera ver. Además de esto, otra de las influencias de Smith es el de la escuela escocesa de filósofos de las leyes naturales y los fisiócratas. Terminando con esto, veamos cuál es el plan de Adam Smith. Lo que él busca es explicar las leyes que regulen las acciones de los hombres, suponiendo que estas acciones claramente son racionales. Siguiendo esta línea, en el año 1776 y después de mucho tiempo de investigación, Adam Smith publica su libro célebre y que da origen a la economía como la entendemos hoy, comúnmente conocido como La riqueza de las naciones, pero de título completo, Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. En este libro, Smith va a desarrollar varias cuestiones de las que ya hemos hablado más atrás y también varias de las que hablaremos a continuación. Su propuesta es averiguar qué es lo que causa el bienestar social, y eso no es otra cosa más que el crecimiento económico. Si una nación posee riqueza, su población, por así decirlo, también las poseerán y estarán disfrutando de este beneficio. Adam Smith va a ser uno de los padres también de lo que se conoce como liberalismo, siendo que sus postulados indican que prefiere la libre competencia de la economía, ya que de esta forma la economía crecerá naturalmente. Pero de esto ya hablaremos en otra ocasión. Centrémonos ahora en algunos aspectos principales de su obra. Primero que nada, Smith viene a innovar el campo de la economía con lo que se conoce como teoría del valor. Smith distingue entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es aquel que satisface una necesidad y el valor de cambio es el precio pagado para adquirir un bien. Este último viene determinado por la cantidad de trabajo que se empleó en crear esos bienes. Esto, así de simple, es lo que se conoce como teoría del valor trabajo. Pongamos un ejemplo más práctico para que se entienda. Si el valor de uso satisface una necesidad, yo puedo pretender adquirir una silla para satisfacer mi necesidad de sentarme. Pero ¿cómo adquiero esa silla? Acá entraría el valor de cambio. Si necesito de 4 horas para realizar una silla,
voy a querer venderla por el mismo precio, que en este caso el precio estaría establecido por la cantidad de horas. Entonces, suponiendo que tenemos a dos personas, una se dedica a hacer sillas y que tarda, como dijimos, 4 horas, y la otra persona se dedica a hacer botas y que para realizar cada par de botas le significa 1 hora de trabajo. Por lo tanto, si el fabricante de botas decide adquirir una silla, debería entregar 4 pares de botas. Hasta este momento todo parece ideal. Sin embargo, esto genera ciertos problemas. Primero que nada, ¿qué pasaría si el fabricante de sillas quisiera adquirir un solo par de botas y nada más que un solo par? ¿Debería entregar un cuarto de silla? Pero esto no es el problema más grande. El problema está, y Smith se da cuenta de esto, en que una sociedad más primitiva quizás, o de mucha menos población, esto es en cierta manera posible de realizar, posible de calcular. Pero ¿qué pasa cuando es una ciudad más moderna, con más personas, más métodos de fabricación, como está ocurriendo en aquella época? En ese caso resulta imposible saber cuáles son los tiempos de fabricación de cada bien para establecer su precio. Por lo tanto, Smith decide descartar esta primera teoría y proponer una segunda. Esto es algo que Smith va a hacer mucho en su obra, y ya hablaremos en un momento de esto. Smith, entonces, propone otra teoría. Esta es la de los costos de producción. Acá, deja de lado el trabajo que requiere cada mercancía y se centra en el salario de los trabajadores, en las ganancias del capitalista y en las rentas. La suma de estos 3 factores es lo que determinaría el precio natural de una mercancía o de un bien, que es lo mismo. Entonces, con esta nueva teoría, Smith se ve en condiciones de desarrollar uno de los conceptos más utilizados en la economía, la ley de oferta y demanda. Esta considera que, si los bienes producidos no alcanzan a satisfacer a todos los consumidores, entonces el precio será mayor al natural. Si la demanda y la oferta coinciden, entonces el precio natural y el de mercado serán iguales. Recordemos, el precio natural se dará sumando remuneraciones, ganancias del capitalista y las rentas. El precio de mercado no, es el establecido a través de la ley de oferta y demanda. Pero ¿qué es lo que regula tanto la oferta como la demanda? ¿Qué es lo que regula el mercado? Acá entra otro de los conceptos más conocidos de Adam Smith, y este es el de la mano invisible. Lo que nos quiere decir con esto es que, como ya dijimos que todos los individuos son racionales, es decir, que van a actuar en su propio beneficio y no en su contra, estos mismos tomarán las mejores decisiones posibles y esto también logrará un equilibrio de mercado y el bienestar en la sociedad. Es decir, el propio egoísmo o interés de las personas será lo que termine por regular la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, y, por lo tanto, el precio al cual se podrá obtener cierto bien. Pero como dije anteriormente, Smith da muchas idas y vueltas, da un paso, retrocede uno y avanza por otro lado. Esto es lo que se conoce como dualidad en Smith o dualidad smithiana. El problema está en que Smith trata de buscar, como dijimos debido a sus influencias, leyes naturales en la sociedad explicadas a través de un análisis empírico. Y esto es una tarea imposible que le genera contradicciones constantes. Por esta causa es que vemos que la teoría del valor, trabajo, no le parece viable y avanza por otra vía. Smith tiene un problema entre las contradicciones de su método y su programa de investigación. Sin embargo, ustedes capaz se están preguntando, ¿y para qué entonces se explica la teoría del valor-trabajo y la teoría de los costos de producción si solo una de ellas es la viable en materia económica? Bien, primero que nada se explican ambas porque así las publicó el propio Adam Smith. Pero más allá de eso, no es que se haya descartado del todo la teoría del valor-trabajo. Y acá es donde quiero apenas nombrarles, antes de finalizar el video, que Adam Smith es más que nada el iniciador del estudio de la economía en términos mucho más serios que antes, o mucho más separado de otras materias. Adam Smith es conocido como el padre de la economía clásica. De él se van a desprender muchísimas escuelas o pensamientos económicos. Su inmediato sucesor, por así decirlo, va a ser David Ricardo, del que ya hablaremos en otro video próximamente. Sin embargo, el pensamiento de Smith llega hasta nuestros tiempos. No solo va a influenciar en la vida de Ricardo, sino también en el pensamiento económico de Marx, y luego en otras escuelas como la marginalista y los neoclásicos. Algunos van a tomar su teoría de los costos de producción, y otros van a retomar su teoría del valor-trabajo. Por eso es que esa misma es importante para entender lo que viene después, pero esto es ya parte de muchos otros futuros videos. Para terminar, solo quiero aclararles que esto sería más como una introducción al pensamiento económico, una especie de historia de estos pensamientos económicos. Quiero comenzar por este lado, siendo mucho más accesible y ameno. Si ustedes quieren en un futuro y cuando termine de explicar de esta forma a muchos otros autores, podemos sumergirnos más en temas microeconómicos o macroeconómicos, solo que desde una perspectiva más teórica explicativa, como lo serán estos videos, con explicaciones más coloquiales sobre gráficos y ciertos temas que escuchamos en el día a día. Es decir, no es mi intención enseñar la parte matemática, como calcular una curva de indiferencia o el ingreso marginal, por ejemplo. Háganme saber en los comentarios qué les parecería esto. Espero que el video les haya gustado. Hasta la próxima.